¿Existe el purgatorio en la Biblia? La respuesta es no, no existe. Este es un estudio bíblico lo que voy a hacer a continuación, hermanos. Y quiero que por favor, si usted tiene un lapicerito y un cuadernito, anote todo lo que se va a expresar a través de este sermón. Apocalipsis capítulo 20, versículos 15. 20:15. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios la leemos de esta forma, todos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de... Nos ponemos en pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que nos hables al corazón, que puedas darle, Señor, pues entendimiento a cada creyente y que la palabra nos pueda dar una lucidez y una comprensión de lo que vamos a explicar este día. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. En el año 1640 aproximadamente, oiga bien, allá en la parte de Europa, la parte norte, hubo un concilio llamado el Concilio de Trento, donde se reunieron sacerdotes, donde se reunieron presbíteros, donde se reunieron párrocos, y finalmente el Papa se reúne en ese lugar y llegan a un acuerdo unánime, hermanos, a un voto junto por un Sanedrín. La palabra concilio significa Sanedrín, que nunca se le olvide. La palabra concilio significa Sanedrín. Pero la palabra concilio es un grupo de personas donde se ponen de acuerdo qué es lo que se va a creer y qué es lo que se va a poner como dogma de fe. Por primera vez ponen ese dogma de fe llamado, oiga bien, el purgatorio, hermanos. Más adelante ponen las indulgencias y más adelante en otro concilio ponen lo que es el limbo. Tres doctrinas diferentes. Solo esta noche vamos a ver lo del purgatorio, hermano. La palabra purgatorio, hermanos, fíjense bien, significa para ese concepto que ese concilio le dio, lugar donde se pagan los pecados hasta purificarlo y hacerlo entrar al cielo. Eso significa purgatorio, porque la palabra purgatorio viene de una palabra purgar, y la palabra purgar significa limpiar. Entonces la persona, según su creencia católica, que esta persona profesó o profesaba, tenía, dice la tradición, ¿verdad?, que esa persona moría en sus pecados. Habían dos clases de pecados, como enseñaba la doctrina de ellos. ¿Cuál era? Los pecados mortales y los pecados veniales. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? Los pecados mortales, hermanos, eran aquellos, los pecados de muerte. Por ejemplo, homicidios, por ejemplo, calumnias, blasfemias. Esos eran los pecados más mortales. Entonces, eso ya no habían perdón. Oiga bien, era la única forma de obtener una absolución, era con una carta por medio del Papa y decretar el perdón de esa persona, cosa que es contraria a las Escrituras. Número 3, ahora entendemos, hermanos, por qué nosotros como creyentes no creemos en eso. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos, oiga bien, uno de los dogmas de fe cristiana, que es la bautista. ¿Cuál es? Nosotros creemos en el cielo y creemos en el infierno. ¿Amén? ¿Por qué se cree esa doctrina, hermano? Porque dice Hebreos 9:27, vámonos a Hebreos 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aclaremos, no estoy atacando el catolicismo, estoy, hermano, aclarando qué es el concepto del purgatorio. Y es necesario que la iglesia bautista conozca lo que creen ellos, para que usted tenga una idea, un conocimiento por qué creen eso ellos. Nosotros como bautistas no creemos en el purgatorio. Hebreos 9:27, ¿lo tienen, hermanos? Todos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, entonces, hermanos, he ahí, oiga, el fundamento bíblico que nosotros como bautistas no creemos en el purgatorio. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez la persona muere en sus pecados, va directamente al juicio, señores. En cambio, el catolicismo siempre enseñó que si la persona moría en sus pecados, entonces iba para un lugar intermedio, un lugar, oiga bien, donde las personas, oiga bien, tenían que rezar, tenían que hacerle misas y tenían que hacer buenas obras para que esa persona, oiga bien, fuera purificada y fuese sacada de esa alma y llevarla al cielo. Eso es antibíblico.
Por eso nosotros tenemos una posición. El dogma de fe de nosotros es, nosotros hermanos creemos que una vez muere el hombre en sus pecados, va para la condenación eterna, hermanos. Y ese es un dogma de fe, hermanos, que no se puede ni mover y no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede mover ni cambiar? Porque Dios lo estableció como un decreto. ¿Qué es un decreto? Una orden. Por eso dice Hebreos 9:27. Y está establecido, dice, que para los hombres, ahí entran jóvenes, mujeres, niños no. Porque los niños, hermanos, oiga bien, cuando una persona, un niño muere, por ejemplo, si muere un recién nacido, muere de 1 año, 2 años, él no tiene el discernimiento como lo tenéis todos vosotros. No lo tiene. Entonces los niños van directamente ¿a dónde? Al reino. Por eso dice la palabra, y no se los impidáis, porque a ellos les pertenecen el reino de los cielos. Otro ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, los que padecen de hidrocefalia, los que son enfermos mentales. O sea, estamos hablando de los niños que padecen de enfermedades naturales, oiga bien, que tienen grande el cerebro, que nacen todos con deformidad. Ellos van directamente para el cielo porque no hay un discernimiento en ellos. No hay, el pecado mora en ellos, eso sí lo sabemos, amén. El pecado mora en ellos. Lo que no entra en ellos es ¿qué, hermano? Es la capacidad de hacer el mal. Por ejemplo, una persona, un niño con síndrome de Down, tiene 70 años, él sigue siendo un niño. Y sigue siendo un niño. Por ejemplo, un niño recién nacido, que tiene 2 días de nacido, muere, si no, es que el pecado lo tuvo. Lo que no hubo era ¿qué? Capacidad de hacer mal. Por eso van directamente para la presencia del Señor. Y se le considera como los tales a los niños. Pero en el caso de una persona, desde los 12 años, 15 años para arriba, ya empieza la maldad a desarrollarla. Y ahí viene la capacidad para hacer el mal. ¿Sabe cómo es la capacidad para hacer el mal? Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es esto, ¿ve? A tales horas sale fulano. De tales horas a tales horas está en la parada. De la parada sale para su casa, ahí lo voy a reventar. Planificó, ¿verdad? Eso hacen las pandillas, señores. Imagínense un niño de este porte, con un gran celular, un Galaxy, así un gran animalón, y una 9M. Y le dan la orden de un penal y le dicen, de 12 años, 10 años, el niño sí ve. Y su forma de vestir, ¿cómo es? Bien arreglado para poder vestir eso. Zapatos Adidas, jeans apretadísimo, camisa no, normal pero carita, pelo parado, tatuajes ya no se hacen. Y le dan la orden y dicen, vas a ir a matar a fulano de tal. Pregunta, ¿hay capacidad para hacer el mal en ese niño? Sí. Pero es un niño. Sí, pero ve la diferencia entre un niño recién nacido. Ve la diferencia entre una persona que no tiene la capacidad para hacer daño. Ve la diferencia en uno que tiene síndrome de Down. Uno que parece parálisis cerebral. En cambio, en este niño, que es niño, ya no es niño, ya tiene la capacidad para hacer. Esa sí va para la condenación. Y sabe una cosa, ¿por qué los católicos dicen esta frase? Después de que la persona ha fallecido, hay que celebrarle, ¿qué, hermano? Los 9 días. Pregúntese, ¿dónde está eso en la Biblia? No existe. ¿Acaso los rezos pueden sacar las almas del purgatorio y llevarlas a la presencia? No. Porque está establecido que los hombres mueran y después de este el juicio. La palabra juicio es esto, señores. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, ¿dónde estábamos? Versículo 11 y 12, el que me interesa. Si usted es una persona inconversa, hablo para el invitado, al amigo, y usted no entra en la categoría esta, usted va para este lugar. Vamos a ver, el creyente no. El creyente va, oiga bien, para la presencia del Señor. El impío, el inconverso, veamos para dónde van ellos. Dice el 20:11, todos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para el 12.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus. Entonces la pregunta es, viene la Iglesia Católica, dice, lo absolvemos del pecado, ya está en el cielo. ¿Qué garantía me da con ese versículo? Ninguna. En el Bajo Lempa yo a un muchacho le dije ese día, ahí está mi papá de testigo, aquí están ellos. Veníamos en el carro, el muchacho con la gran pistolota y me dice, hermano, mire, ¿cómo están? Yo estoy bien. ¿Vos cómo estás? Le dije yo. No, yo estoy mal. Es que a ustedes los van a matar, le dije yo. Ustedes tienen 5 enemigos comunes, le digo yo. ¿Cómo así? Me dijo. Tienen al enemigo más importante. ¿Ustedes qué pandilla son? X, somos números. Ah, pues tienen los contrarios, las letras. Esos son sus primeros enemigos comunes. Si se ven, se matan, ¿o no? ¿Sí? Sus segundos enemigos comunes, ¿quiénes son? Los policías. Me deben ver los policías, los agarran, los revientan. Tercer enemigo común, los soldados ahora. Cuarto enemigo común, los demonios. Y quinto enemigo común, Satanás y la muerte. Él no entendió las últimas 3. Y le dije yo, ¿por qué no recibís a Cristo en este momento y dejas este rollo? No, me dijo. Bueno, entonces, que te vaya bien. Tu sangre ya no la van a demandar. Porque Ezequiel 3:18 dice, y si aún el impío fuera su perdición, y tú le amonestares y le dijeres de su mal camino, ya no te van a demandar esa sangre. ¿Y sabe qué me dijo el muchacho? Pues aquí estoy dispuesto para reventarme con cualquiera. A la siguiente semana lo matan. Vámonos al alma. El cuerpo queda ¿en dónde, hermano? En la tierra. Por eso se llaman restos mortales. Pero su alma, ¿para dónde va, hermano? A una condenación eterna. Separado de la gloria de Dios. ¿Y sabe cuántas veces descubrí la palabra Hades? Fíjese que la palabra Hades, hermanos, oiga bien, y quiero explicarlo bien. Hades significa el lugar inframundo de las almas que están esperando y guardando el juicio. ¿Cuál juicio? El de este Señor. Quiere decir de que el que no tiene a Cristo en su corazón, ¿para aquí va, Señor? ¿Y sabe por qué? Porque usted, oiga bien, va para este lugar inconverso. ¿Sabe cuántas veces? Mira, aquí están todas las diaconisas. Aquí hay varios diáconos. Les hacen el llamado, los están invitando, no les están rogando, hermanos, amigos. Si para entrar al cielo no se te ruega, tenés que abrir tu corazón. Pero tu mismo endurecimiento, ¿sabes qué estás haciendo? Cerrando las puertas de la salvación. ¿Quién? ¿Dios? No, tú. ¿Cuántas? Mira, estamos en tiempos de violencia y todavía cerras tu corazón. ¿Y sabías vos que la palabra Hades, ¿sabés quién tocó la palabra más, el Hades? Se habla 10 veces, Hades. Búscale en la Biblia, lo vas a encontrar 10 veces. ¿Y sabés quién habló más del Hades? Jesucristo. Hoy viene la tercera enseñanza. Y sabías vos que yo he encontrado, eso sí yo lo encontré yo porque esa fue mi especialidad. Buscar y buscar y buscar, inquirir. He encontrado 55 clases de tormentos en la Biblia. ¿Un tormento cuál es? El fuego. ¿Un segundo tormento cuál es? La cama llena de gusanos que describe el profeta Isaías. ¿Un tercer tormento? Oscuridad y tinieblas. ¿Un cuarto tormento? El recuerdo de las veces que se te invitó a Jesús y tú lo rechazaste. Y ahí abajo gritando, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Porque tú cerraste tu corazón este día. Y te voy a decir una cosa. ¿Puede el purgatorio sacarte el alma de esa condenación? No. Porque Hebreos 9:27 lo leíste que dice, y está establecido, es un decreto. Los decretos no se pueden borrar. ¿Por qué? Porque es un decreto divino. Que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La palabra juicio significa, hay 2 formas de entender juicio. No me confunda tribunal de Cristo y no me confunda juicio del gran trono blanco. Son 2 eventos diferentes, congregación. ¿Para quién es el tribunal de Cristo? Para creyentes. Es el lugar de premios. Por ejemplo,
Yo recibí a Cristo en el año de 1994, el 5 de noviembre, en la central, hermano, porque me hicieron poner de pie. No, no me hicieron. El Señor me tocó mi corazón y yo me puse de pie. Han pasado más de 24 años, hermanos. Y en 24 años, ¿qué hubo, hermano? Un proceso de, mire, présteme atención, esta es la clave del sermón. Una cosa es ser profesante y otra cosa es ser convertido. ¿Y qué es un profesante? Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente. Ok, entra Jesús, entra la semilla de salvación, pero la semilla de salvación que tiene que hacer, morir. Una semilla tiene que morir para que nazca un árbol, que tenga raíces y tenga frutos. Pero si la semilla entró y la semilla no muere, entonces solo es un profesante. Ejemplo, ese día que yo hice profesión de fe, lo hicimos como unas 25 personas. Y había un hombre que yo sabía quién era él. Hay ciertas cosas que cuando uno recibe a Cristo, le crea al Señor un temor. ¿Qué es un temor? Yo no hago eso. Dale, mira, échate un cigarro. No, yo no lo hago. ¿Y por qué vos? Se acabó de recibir a Cristo. Me pusieron, o sea, mejor dicho, había un temor en mí, ¿verdad? Porque había un miedito, ¿verdad? ¿Qué es el profesante? Le voy a echar el cigarro y se lo echa. Pero se acaba de recibir a Cristo. Sí, pero él es un profesante. Y sigue con la bebida, sigue con la fumada, sigue con la fornicación, sigue con el adulterio. Es un profesante. No es un salvo. Quiero aclarar, no es un salvo. Porque un salvo es aquel que se arrepiente. Amén. Entonces la pregunta es, ¿en qué etapa está usted, pues? ¿O sigue siendo profesante o es un convertido? Porque si es un profesante, Señor, su semilla no ha muerto, no ha dado fruto. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un profesante? Que un creyente tiene frutos. Hoy recibió a Cristo, siguiente semana va a ganar almas, no se aguanta que sea el día domingo, se pone a servir, se pone a trabajar, anhela trabajar en la iglesia, no le mira defectos a la iglesia. Porque él se siente orgulloso de pertenecer a este lugar que es Rosario de la Paz. Y no se avergüenza de sus pastores, no se avergüenza del lugar donde se congrega y no le da pena que le pregunten, ¿y sos cristiano? Amén. Ese es un convertido, mire. Pero un profesante, ¿qué es? ¿Me meto con ese muchacho o no? Ya salió. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Ay, yo voy. Profesante. El problema es el alma, amén. ¿Está hablando que la salvación se pierda? No. La salvación jamás se ha perdido. Lo que ha pasado es que usted no se ha definido. Usted es un profesante todavía. Sigue pecando. ¿Usted cree que Dios le va a perdonar? Sí lo va a perdonar. Pero usted todavía no entra en la categoría de ser salvo, Señor. Porque un convertido es aquel que se arrepiente de una vez y para siempre y ya no hace esas cosas. ¿Y sabe que un convertido que tiene, hermano? Pregúntele a estas mujeres que están uniformadas. ¿Por qué creen que se puso el uniforme ellas? Porque hubo una conversión. Pregúntele a los de escuela bíblica por qué están sirviendo, para que lo vean. No, es que hubo una conversión. Y la conversión que trae, hermano, frutos. ¿Y los frutos para quién son, hermanos? Para el Señor. El problema es usted que no quiere servir. El problema es usted que no quiere evangelizar a ganar almas. El problema es usted que usted anda con un pie dentro y anda con un pie fuera. Pero no sabe para dónde va su alma, Señor. Profesante. Y viene la otra enseñanza. ¿De dónde cree que los católicos se agarran, oiga bien, hermanos? De decir esto. La persona tiene que ir al fuego y tiene que estar ahí hasta que se paguen las misas para sacarlo. Vámonos a lo que dicen los católicos. Vamos a la creencia de ellos. Vámonos a Mateo capítulo 5. Versículo 26. Los católicos, como secta, se han tomado este versículo para decir que hay que pagar para que la persona pague la misa, y una vez se pague la misa, entonces se hacen los rezos y la persona que está purgando en ese lugar que se llama purgatorio se ha sacado y se ha llevado al cielo.
por esta mala interpretación que se está dando. Versículo 26, ¿lo tenemos, hermanos? Mateo 5:26, ¿qué dice? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último. Error, fíjese. Ellos están torciendo la escritura, oiga bien, la están falseando. ¿Cómo la falsean? Este contexto está hablando de tres clases de personas. Primero, hermano, está hablando de la persona que está con ira, que está con odio, que le cae mal al hermano solo porque le quitó el puesto, men. Por eso está bravo, men. Es que yo ahí me siento y me lo quitó aquella vieja. Ese es el problema del corazón, men. El servidor me vino a poner la bancara. Aquí no se puede sentar. Pues yo me voy. Ahí se va bravo, se va. Decepcionado. Pero el que perdió fue el que fue, men. Y segundo, está hablando Jesús, hermanos, que cuando una persona tiene sus diferencias con uno, ¿por qué no ponerse a cuentas, men? Mire, hermano, quiero pedirle disculpas. Usted me pega una gran gritada, hermano. Se supone que usted es el que me tiene que darle ejemplo, hombre. Y tercero, mire, ¿cuántos años tiene usted creyente? 10 años. Imagine, yo un mes tengo que estar viniendo acá a usted. Y usted tiene más madurez que mí, hombre. Mire, yo le perdono porque, mire, ¿sabe qué? Yo sacarle la escuadra después a usted y vaya a jugar. ¿Qué está haciendo el hermano? Poniéndose a cuentas. ¿Qué tal si lo agarra por el otro lado de la cola el hermano? ¿Usted cree que no lo espera allá afuera? Fíjate, ya sale la autopista y le voy a agarrar. Y le van a pegar la gran balaceada. Después uno pregunta, mire, me pegaron una gran balaceada al carro. Saber por qué, ¿verdad? Solo uno sabe por qué le han pasado las cosas. La segunda enseñanza. La Biblia está enseñando de cómo controlar el dominio propio con la ira. Señores, cuando nos vengan a faltar el respeto, piense quién se lo está faltando. No es la persona, hombre. Porque si usted, oiga bien, trae una ofrenda al altar, ¿qué estaba enseñando la Escritura en ese contexto? Los siguientes 6 versículos. Está enseñando que si yo tengo pleito con usted, primero tengo que hacer una cosa. Antes de presentar mi ofrenda al altar, primero tengo que ponerme a cuentas con usted a pedirle perdón. Porque solo así Dios me va a aceptar mi ofrenda. De eso está hablando. Y el tercer aspecto que está hablando, hermano, cuando el daño ya está hecho. Por ejemplo, ya le pegué la balaceada al hombre. Ya lo balaceé el carro. ¿Qué tiene que hacer usted? Vaya a hablar con él y diga, mire, yo fui, señor, yo le pegué la gran balaceada porque usted me gritó. Yo le voy a pagar el carro, mire, yo le voy a pagar, mire. O sea, usted está tratando de que enmendar, ¿verdad, hermano? Enmendar, arreglar el problema, ¿verdad? De ese versículo está hablando y dice el 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último. Si el daño ya estaba hecho, él dejaba pasar el tiempo, le pegué la balacera al hombre, yo me voy huyendo. Por eso es que el problema se hace más grande. Después lo echan preso, le ponen una condena de 40 años, 30 años. ¿Cómo podía haber evitado esa pena, hermano? Poniéndose a cuentas. De eso está hablando el versículo 26. No está hablando del purgatorio. ¿Queda claro, hermanos? Entonces, ¿por qué los católicos sacan del contexto y lo ponen a su, oiga bien, a su conveniencia? Porque aquí dice que de cierto te digo que no saldrás de ahí, según ellos dicen que es el purgatorio. Y no va a salir de ahí hasta que se paguen, ¿qué, hermano? Las misas necesarias y los rezos necesarios. Así lo interpretan ellos, eso es erróneo. Eso es un principio contra la hermenéutica bíblica, hermanos. Hay una materia en el seminario que se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La correcta interpretación de las escrituras. ¿Y cómo debe interpretar usted la Biblia? Con una hermenéutica correcta. ¿Cuál? Si la Biblia dice que hay un juez, es porque hay un juez. Si hay un alguacil, hay un alguacil. Y si hay una cárcel, es porque hay una cárcel. Y si hay dinero, hay que pagar el daño. Entonces significa de que no es el purgatorio. Estamos hablando de un daño que ya se hizo y ahora él va a ser echado a la cárcel por no haber arreglado el problema a tiempo. A eso se refiere el contexto. ¿Se entiende ahora, hermanos? Si comprendió esto, hermano, mire, usted no lo pueden engañar. Segundo contexto que la Iglesia Católica enseña que existe el purgatorio. Vámonos por favor, a 1 Corintios capítulo 3. Ayúdame, hijo. Son las 6 en punto ahorita. Tengo hasta las 6:15, ¿va? Ok.
Tengo 15 minutos para enseñar estos dos aspectos, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos el 15. La Iglesia Católica ha tomado este otro versículo diciendo que existe el purgatorio, que el hombre tiene que ser pasado por fuego. Eso es antibíblico, señores. No está hablando ese contexto. Leamos, por favor, Primera de Corintios 3, 15. ¿Lo tenemos? Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será, aunque así como por... Vamos a la interpretación hermenéutica. ¿Está hablando de persona o de obra? De obra. ¿Y qué es una obra? En Cristo. Si es una obra mala en Cristo, se va a quemar y no hay recompensa en el tribunal de Cristo. Le voy a explicar el tribunal de Cristo qué es. Yo recibí a Cristo el 5 de noviembre de 1995 a las 5 de la tarde. Desde ese momento empieza mi carrera de la fe. Han pasado más de 24 años, 25, y en mi correr de creyente, Dios ha puesto, oiga bien, ángeles como jueces. Y esos ángeles llevan un registro de lo que yo hago, bueno o malo. Porque dice Eclesiastés que hay ángeles como testigos viendo lo que tú dices. Porque todo lo que tú prometes, dice que hay un ángel de testigo que está pendiente de lo que tú hablas. Cumple lo que prometes, dice. Entonces viene la enseñanza. Los griegos tenían algo similar. La palabra tribunal de Cristo, hoy voy a tocar la palabra tribunal de Cristo, significaba de que cuando un corredor, y eran un montón de corredores, solo a uno era el ganador, ¿verdad, hermanos? Pero tenía que pasar obstáculo 1, obstáculo 2, obstáculo 3. Supóngase que eran 20 obstáculos. Era una carrera de obstáculos. Cuando llegaba a la meta, siempre había uno que corría y ganaba y todos los aplausos. Entonces venía el dirigente de los Juegos Olímpicos, decía, traigan a los jueces. Y habían jueces entre la multitud que estaban, como dicen, infiltrados y nunca dijeron que eran jueces, sino que al contrario, ¿qué dijeron ellos? Vamos a ver si él hizo la etapa, la hizo con trampa o sin trampa. Pero como vieron que el competidor hizo trampas, él lo chequeó. Hizo trampa en la número 5, en la número 9, en la número 15, en la número 20 y llegó a la meta 21. Y él se declaró ganador. Salen 5 jueces y dicen, este hombre ha hecho fraude. Porque no hizo la carrera legal. La hizo con engaños, la hizo con fraude. Y le teníamos un gran trofeo. Pero como hizo fraude, se lo vamos a dar al ganador. Así que, Señor, mire el trofeo porque era para usted. Y como usted hizo trampa en la vida, mire, se lo vamos a dar a este. ¿Y quién iba a tener pérdida, hermano? El competidor. Así es el creyente. Supóngase que hoy en la noche me voy con el Señor. Me da un infarto. Espero que no sea así, ¿verdad? Un ejemplo, hermano. Yo quiero llegar a los 90 años bien, ¿ya? Todo devanado, ¿va? Pero quiero llegar. Supóngase que yo muero hoy, este día. Cuando vaya al tribunal de Cristo, ¿qué van a hacer? Me van a poner a prueba de fuego todo lo que yo hice desde que me convertí, hermano. Ahí me van a pasar por fuego toda la ganada de almas que yo hice en mi vida. ¿No le da un dato curioso esto? ¿Cuántas almas, hermano? 55. ¿Cuántas, hermano? 3. ¿Cuántas usted, hermano? 79, dice el otro. ¿Cuántas usted, hermano? 1. ¿Cuántas usted? Ninguno. Segunda enseñanza. ¿Quiénes van a ir a la obra en tal lugar? Yo voy, dice. Él va para que lo vean. Para que le aplaudan y digan, el misionero, el hombre de fe, premian premios lo nuestro, le dan una gran medalla. Sí, pero ese es terrenal. Él con fraudes, con engaños la hizo y se engañó y timó a toda la gente y a él le dieron el premio. Está bien. Cuando yo me muera, ¿qué van a decir? Pasen todo lo que Jesús Antonio Domínguez Campos hizo en la tierra por mí, en mi nombre. Y van a pasar todo, hermano, a prueba de fuego. El problema es que todo se quemó. ¿Y de premio que tengo? Si vine a predicar.
veniste a predicar porque, mira, porque no tenías opción, men. Fuiste a ganar almas, ¿por qué? Porque te estaban pidiendo cifras en la central y estabas engañando a la gente y ponían ahí, ¿cuántas almas ganó esta semana, Tony? Gané 30. Mentiras, men. El fraude yo lo hice en la tierra cuando estaba en Cristo aquí en la tierra, ¿verdad, hermano? Pero cuando morí, ¿qué pusieron mis obras? Las pusieron por fuego. Y el fuego la probará. Lea conmigo, por favor, en el siguiente, antes del versículo. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Eso es tribunal de Cristo. Pues por el fuego todos será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, todos, el fuego la... O sea que si usted ha venido por querer complacer a alguien, esto va a ser pasado por fuego. Si usted vino obligado al culto, va a ser pasado por fuego. Porque todo tiene que ser pasado si usted vino de corazón o vino por la muchacha. Ya viste, allá está, en la número, mira, la de verde, esa me gusta, mira. Mira, la de rojo. Usted vino por la muchacha, no vino por la palabra. Entonces eso va a ser pasado por fuego también. Porque usted vino a andar vigilando una cipota, no vino por la palabra. Usted vino por hacer ventas aquí en la iglesia, no vino por la palabra. Usted vino a hacer negocios a esta iglesia, no vino por la palabra. Y tiene que ser pasado por fuego eso también, Señor. Cuando se ha pasado todo eso por fuego, ¿qué van a decir? Se quemó todo, todo. ¿Y qué tiene de premio? Solo la corona de salvo tiene. Ese es todo su premio, lo que le van a dar. Nunca ganó almas, solo se sentó, nunca se puso a servir, nunca hizo obras en Cristo, nunca hizo nada para el Señor. Toda la vida se sentó y se acomodó. Entonces un churro le van a dar ahí arriba. Va, denle un churro y un quesito. Va, eso es todo. Aquel denle una mansión, ¿ve? Porque aquel sí trabajó por mí. Ahora entiende la palabra tribunal de Cristo que es. Lo van a subir a un podio en ustedes. Y todos los ángeles le van a aplaudir y van a decir, a ver qué le van a dar de premio. Y sale el Señor Jesús dando la orden, denle en el premio de esta mansión. Porque cuando se convirtió, empezó a cambiar sus cosas. Empezó a cambiar de corazón. Empezó a trabajar para mí. Empezó a servirme a mí. Empezó a entregarse de corazón. Así que para él hay recompensa. Pero ¿quiénes son los que tienen recompensa? Los que nos ponemos a trabajar. Y para cerrar. Entonces, hermanos, ¿por qué dice la obra sea pasada por fuego? No dice el alma sea pasada por fuego, ¿verdad, hermanos? Porque si dijera el alma que sea pasada por fuego, entonces es la creencia del purgatorio. Pero como no la dice, hermenéuticamente han torcido ese versículo también. Y un último versículo que ellos torcieron también, hermanos. Con esto cierro. Busquemos Juan 3:18. ¿Existe el purgatorio, pastor? No. ¿Por qué no existe? Porque ahí la Biblia dice que el hombre, oiga bien, decide para dónde ir. Por eso las decisiones se tienen que tomar en la tierra. No se deben de tomar ya muerto. Una vez ya muerto ya no existe. Porque dice el libro apócrifo de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 26, dice que pagaban para que rezaran. Sí lo dice literalmente esa Biblia de Jerusalén, dice, pagaban para que rezaran por los muertos. Estaba hablando literalmente del pecado de los hombres, no estaba hablando de las almas. Porque los judíos, ¿qué hacían para perdonarse los pecados? Presentaban una vez al año, ¿a dónde, hermano? A Jerusalén, mataban un animal y les perdonaba el pecado una vez al año, ¿verdad, hermanos? Así era la expiación de pecado, pero está hablando el contexto histórico diferente. El problema que dice Juan 3:18, ¿qué dice? Juan 3:18, todos por favor. El que en él cree no es condenado, todos, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de... Vaya, voy a cerrar con broche esto. Existen dos pecados imperdonables en la Biblia, señores. Ya no solo es uno, pastor, descubrimos dos. ¿Cuál es el primer pecado imperdonable?
La blasfemia contra el Espíritu, eso no hay perdón, señores. Eso es que hacen chistes de Jesús. Eso es que hacen chistes de María, chistes de los apóstoles, chistes patanes y se ríen. El inconverso hace eso, pero él no sabe que él está cerrando su misma puerta de salvación. Personas que se burlan haciendo películas, que un hombre las toca y caen en el suelo y se ponen a chabacanear. Esas son blasfemias, señores. Si usted no conoce eso, no opine de nada de eso. ¿Qué tal si es contra Dios que está luchando, hermano? Uno que tiene a Cristo en su corazón no puede pecar contra el Espíritu Santo. Amén. Jamás, hermano. ¿Y el otro pecado imperdonable cuál es? Rechazar a Jesús como su Salvador. El mismo muchacho. ¿Qué hubiese pasado si él me dice, el pandillero me dice, lo quiero hacer? Hace la profesión de fe, en la noche le hubieran matado. ¿Su alma para dónde va? Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Ve qué interesante es la salvación? Cuando usted se muera, porque tarde o temprano va a morir, a menos que sea el arrebatamiento y nos vamos todos juntos ya. Qué bonito fuera así ya, ¿verdad? Pero como no es esa la suerte quizás todavía en el Señor, entonces nos vamos a tener que morir. Imagínese usted en la vela, hermano. ¿Qué color de caja quisiera usted? Yo la mía, café, men. Quizás está con este traje, Beatriz, ¿oíste? Que me traen los lentes y que me traen la Biblia, va. Y verme yo y digo yo, ¿y quién está ahí? Nadie. Esos solo son restos mortales. Entonces, ¿quién está ahí en ese cuerpo? Nadie, ya te lo dije. Porque como mi nombre, cuando yo recibí en 1995, el 5 de noviembre, mi nombre fue escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces soy salvo. Entonces no existe el purgatorio, señores. Porque si existiese el purgatorio, la pregunta es, ¿y entonces cuánto hay que pagar para sacarlo de ahí? Y qué contrario, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús por ti? Entregar su vida en una cruz. Lo clavaron, lo escupieron, lo latigaron. Eso Él pagó para que tú fueses salvo. Pero tú quieres rechazarlo cometiendo este pecado imperdonable. Si tú no quieres hacer la oración de fe, pues qué lástima, porque esta noche vas a morir. Qué lástima. Y nos vamos a enterar de tu muerte. ¿Sabe cómo nos vamos a enterar? Si estuvo en el culto, pero no hizo la profesión de fe. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Levantar su mano y recibir a Cristo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos hacer